En acción de gracias, mis hijos me rechazaron luego, un sobre revelado cambió todo para siempre. El aroma del pavo asado llenaba el pequeño apartamento de don Luis, una mezcla de especias y recuerdos profundamente arraigados. Cada rincón de su hogar hablaba de su sacrificio, de las horas interminables trabajando en la construcción para darle a Fernanda y Diego un futuro. Con sus manos endurecidas por el tiempo, arreglaba la mesa, colocando cuidadosamente los platos que desde hacía años no usaba, soñando con risas y charlas que ocuparían el espacio vacío. Pero a medida que el reloj avanzaba, sus esperanzas se desvanecían como las sombras en la noche. La expectativa se tornaba en angustia. Cuando finalmente su teléfono vibró, él se detuvo. Un mensaje llegó: papá, no podremos ir. Compromisos más importantes. La frialdad de esas palabras le atravesó el corazón. ¿Compromisos más importantes? Él había dado tanto, había dejado su hogar, su familia en México, todo por ellos. La decepción se convertía en dolor, un dolor que nacía del profundo amor que les tenía y que parecía no ser suficiente. Su respiración se volvió irregular, sintiendo como la realidad le apretaba el pecho, ahogándole. Se preguntaba si alguna vez comprenderían lo que significaba ser padres, la carga del sacrificio que había llevado sola. Antes de que las lágrimas pudieran asomarse, buscó refugio en el viejo álbum de fotos, un objeto que había guardado celosamente a lo largo de los años, con páginas arrugadas que olían a nostalgia. Mientras pasaba las hojas, el eco de risas infantiles y sueños entrelazados le rodeaban, y con cada imagen, una mezcla de alegría y tristeza lo abrumaba. Recordaba las cenas de acción de gracias en familia, la emoción de tenerlos a su lado, cuando eran pequeños y todo parecía tan simple y prometedor. Pero eso era un eco distante, un sueño que se desvanecía. Entonces, un golpe en la puerta lo sacó de sus pensamientos. Con manos temblorosas abrió, encontrando un sobre sin remitente. Intrigado, lo abrió y su corazón dio un vuelco. Un documento revelaba una herencia inesperada de México, una propiedad familiar olvidada por generaciones. Este descubrimiento le trajo un rayo de esperanza en medio de su desconsuelo. ¿Podría ser esto una señal? Un camino para reunir a su familia de nuevo, para fomentar la conexión con sus hijos a través de un legado que iba más allá del dinero. Ahora, la preparación de esa cena no solo era un acto de amor, se transformaba en un desafío. Don Luis se sentía atormentado entre la alegría por la herencia y la tristeza por la desconexión con Fernanda y Diego. Entenderían que el verdadero valor de lo que habían heredado iba más allá del material. La responsabilidad de enseñarles sobre sus raíces, sobre el cariño que siempre había intentado transmitirles, ardía en su interior. Antes de continuar, necesito contarles algo importante que está pasando. YouTube ha estado haciendo cambios en el sistema y muchas personas están perdiendo las notificaciones de los canales que siguen. Si están disfrutando el contenido, hagan clic en la campanita y marquen todas las notificaciones para que no se pierdan los próximos vídeos. Y si pueden dejar un me gusta, realmente ayuda con el alcance, en serio, hace la diferencia. O díganme en los comentarios desde dónde están viendo. Siempre tengo curiosidad de saber quién está del otro lado de la pantalla. Ahora continuemos. La cena seguía preparada, y don Luis se enfrentaba a un nuevo tipo de dolor, el miedo. El temor a que sus hijos no solo no comprendieran, sino que volvieran a rechazarlo, a perderse en el ruido de sus vidas ocupadas. Las palabras del mensaje resonaban en su mente como un eco de desinterés que llenaba el vacío de su hogar. A medida que la noche se profundizaba, la esperanza y la desesperación luchaban en su pecho, un dilema impactante que tejía un hilo delgado entre lo que era y lo que podría ser. La tensión se palpaba en el aire, y mientras las luces de la ciudad parpadeaban en la distancia, don Luis se preguntaba si sus esfuerzos serían útiles, si el próximo encuentro significaría una nueva oportunidad o simplemente abriría viejas heridas. Su corazón latía desbocado mientras miraba por la ventana, aguardando el nuevo rumbo que su historia podría tomar. La mañana siguiente se despertó con una mezcla de ansiedad y determinación. Don Luis, rodeado de siluetas tenues que emergían a través de las cortinas, sintió que el peso de la herencia era un eco constante en su mente. Tenía una propiedad en México, un lugar que simbolizaba no solo un pasado familiar, sino también una oportunidad. Se prometió que no dejaría que la historia de su familia se convirtiera en un mero recuerdo desvanecido. Se dirigió a la cocina, donde el aroma del café recién hecho entonaba una melodía de esperanza. Mientras se servía una taza, su mente comenzaba a formular un plan. ¿Cómo podría convencer a Fernanda y Diego de que la herencia era algo más que una simple propiedad?
Ellos debían entender la importancia de sus raíces, y que al igual que el café que disfrutaba, las conexiones familiares también requerían ser cultivadas para florecer. Tomando un cuaderno desgastado, comenzó a escribir un discurso. Palabras que quería que resonaran en sus corazones, que despertaran en ellos no solo el deseo de lo material, sino la curiosidad por su legado. Quería hablarles de la historia que la propiedad guardaba, de los sacrificios de sus antepasados, de cómo cada ladrillo había sido colocado con amor y esperanza. Sabía que a veces un simple papel puede simbolizar más que su valor monetario, a veces representaba la memoria y las luchas de aquellos que habían llegado antes. Decidió que invitaría a sus hijos a la propiedad. Quería que caminaran por el mismo suelo que había visto a sus abuelos formar una familia. Imaginó las sonrisas, las historias que compartirían, y la conexión que podía renacer. Sin embargo, la duda se infiltra como un ladrón sigiloso. ¿Y si no entendían? ¿Y si el dolor del rechazo ocupaba una vez más el espacio que anhelaba llenar? A medida que las horas pasaban, se sentó frente a su computadora. Decidió grabar un vídeo. No solo sería un mensaje escrito, quería que sus emociones, su vulnerabilidad, fueran palpables. Se grabó hablando con sinceridad, sin evitar las lágrimas que brotaron. Hacía años que no expresaba sus sentimientos de manera tan abierta, pero ahora parecía necesario. Al final del vídeo, hizo la invitación. Vengan a la propiedad en México. Permítense conocer de dónde venimos, abran su corazón a lo que podemos ser como familia. Al terminar, sintió una mezcla de alivio y miedo. Enviaría el vídeo por mensaje para que lo viesen en su momento libre. Con cada clic y cada envío, también enviaba una parte de sí mismo, un reflejo de sus anhelos y esperanzas. Después de todo, la vulnerabilidad puede ser una forma de fortaleza, un camino hacia la cercanía. El resto del día lo pasó inquieto, mirando el teléfono con una mezcla de expectación y temor. No podía dejar de cuestionarse si su esfuerzo haría alguna diferencia. El murmullo de la ciudad afuera le recordó la soledad que lo abrazaba, pero mantenía la esperanza de que sus hijos se dignarían a abrir su corazón hacia su legado, como él lo había hecho en ese vídeo. La noche llegó, y con ella, la incertidumbre. Sus pensamientos giraban en torno a los posibles resultados de su invitación. Lo que había comenzado como un dolor profundo ahora se convertía en una chispa de posibilidad. Pero la pregunta latente seguía presente. ¿Sus hijos habrían visto el vídeo? ¿Aceptarían su invitación y sabrían, al fin, la importancia de lo que realmente significaba ser familia? Esperando a que su teléfono vibrara, don Luis respiró hondo. Sabía que el momento venidero podría marcar un cambio trascendental. Se enfrentaba a su futuro y con él a la posibilidad de reconstruir lo que había comenzado a desmoronarse. La verdad sería revelada en breve, y ya no había marcha atrás. Los días pasaron en un extraño limbo emocional para don Luis. El silencio de su teléfono se sentía como una pesada frente que se sumaba a la carga que ya llevaba. La incertidumbre comenzó a teñir su día a día. El café, que solía ser un símbolo de esperanza en su rutina matutina, se volvió un recordatorio de que el tiempo corría y la respuesta de Fernanda y Diego seguía siendo esquiva. Sin embargo, este estancamiento no era más que una llamada a la acción. Decidió que no podía permitirse esperar pasivamente. La propiedad en México necesitaba atención y él no se podía quedar de brazos cruzados. Había una serie de pequeñas reparaciones que no había podido realizar, tareas que su corazón había dejado de lado en medio del caos emocional. Así que, sin más dilación, programó un viaje al pueblo. Quería ver la casa con sus propios ojos, revivir los recuerdos y, tal vez, aferrarse a esa historia que intentaba compartir con sus hijos. La logística sería complicada, pero la emoción de regresar al hogar familiar producía un impulso no usual en él, un motivo que revivía su sentido de propósito. Mientras preparaba su viaje, reflexionó sobre sus éxitos personales. En su carrera había enfrentado obstáculos peores. Recordó su ascenso en el mundo corporativo, cada error, cada caída, un ladrillo más en la construcción de su carácter. Había llegado a ser respetado, admirado incluso, y ahí estaba, en medio de su dolor actual, sin poder transmitir a su familia el valor que encontraba en su historia familiar. Esa lucha interna fue arando su determinación, y se prometió que no permitiría que la historia de su familia sucumbiera a la apatía. Al llegar a la propiedad, el aire fresco lo recibió como un viejo amigo. Cada rincón de la casa parecía hablarle, cada grieta un susurro del pasado. Se encontró en la sala, rodeado de muebles antiguos que aún llevaban el perfume de la memoria familiar.
Mientras comenzaba a limpiar, sintió que cada acción lo reconectaba con su identidad. La fragancia del polvo y los recuerdos golpearon su pecho con fuerza. Fue un momento de revelación. Este lugar no solo era un símbolo de su herencia, sino también un espacio para la sanación. Durante su jornada, comenzó a captar el significado de la conexión familiar que había estado buscando expresar. Su propio viaje de desarrollo personal aquí se tornó palpable. Con cada mueble que movía, con cada rincón que limpiaba, vio como una parte de sí mismo se liberaba. Se sintió invulnerable, un guerrero en su propia historia. Sin embargo, a pesar de lo profundamente transformador que era este momento, una inquietud persistía en el fondo de su mente. ¿Cómo transmitiría todo esto a sus hijos? De repente, un sonido rompió su concentración, el tintinear de una llave en una cerradura. Al voltear, se encontró con una carta, un sobre que parecía fuera de lugar en la mesa del comedor. Su corazón se detuvo y lo abrió con cautela. Las palabras escritas en el papel revelaron una verdad que no se esperaba, algo que podía derribar la esencia misma de su lucha por unirse a sus hijos. En ese instante su mente se llenó de preguntas. Lo que estaba a punto de descubrir podría cambiar la dinámica de su familia para siempre. La posibilidad de un secreto oculto se cernía sobre él como una sombra, y ahora la oportunidad de enfrentarlo se volvía inminente. ¿Estaban sus hijos involucrados? ¿Cuál sería el impacto de esta revelación en su viaje de reconexión familiar? La clave de su futuro estaba justo ante él, pero en lugar de luces brillantes, lo envolvía un frío temor. Mientras se sentaba absorto en el contenido de la carta, una certeza comenzó a formarse en su interior: la verdad siempre había sido el principio del regreso. Las respuestas que buscaba estaban, sin saberlo, a punto de ser reveladas. El impacto de las palabras en la carta resonaba en la mente de don Luis. El texto, aunque escueto, estaba cargado de significados. Se sintió atravesar por una mezcla de incredulidad y determinación. La realidad que había asumido era, en esencia, mucho más compleja de lo que había imaginado. Tenía que encontrar la manera de transformar esta nueva información en una base sólida para su próximo enfoque. Consciente de que la confrontación sería inevitable, comenzó a tomar una serie de decisiones estratégicas. La primera pasó por no permitir que el miedo dictara su próximo movimiento. Abandonar la casa a merced del silencio no era una opción. En cambio, debía desarrollar un plan que le permitiera abordar la situación con sus hijos de manera efectiva. A medida que se adentraba en sus pensamientos, formuló una estrategia mental. La convencionalidad debía ceder ante la sinceridad, lo que significaría un cambio en su enfoque comunicativo. Así como había renovado su hogar, también debía renovar sus maneras de conectar con Fernanda y Diego. Una de las primeras cosas que decidió fue buscar ayuda profesional. Necesitaba entender mejor sus propios sentimientos y, al mismo tiempo, desarrollar un protocolo de comunicación para cuando se reuniera con ellos. Nunca había considerado la terapia como una herramienta poderosa, pero en su situación actual, era urgente y necesaria. Comenzó a investigar sobre especialistas que pudieran ayudarle a reconstruir el puente que había comenzado a colapsar. Con el corazón latiendo con fuerza, don Luis se dedicó a organizar aquellos sentimientos difíciles que había supeditado durante años. El viaje que había abordado no se limitaba a las reparaciones físicas de la casa, era también un viaje introspectivo hacia sus propias vulnerabilidades y temores. La conexión con su familia no solo dependía de mantener viva la herencia familiar, sino también de enfrentarse a las sombras propias que había dejado sin resolver. Cada día que pasaba en la casa era como una lección vivida, un mantra de autodescubrimiento. Decidió llevar un diario, un espacio donde podría expresar sus pensamientos más profundos. Era un lugar para plasmar su frustración, su rabia y a la vez, discernir las lecciones que la vida le había enseñado. Don Luis necesitaba que su voz se escuchara, no más silencios. En páginas llenas de garabatos y reflexiones, se sintió liberado. Este acto de escritura se convirtió en su forma de enfrentar las emociones negadas. Mientras estaba sumido en su escritura, un rayo de determinación brilló en su mente. Estaba dispuesto a enfrentar no solo a sus hijos, sino también a su propio pasado. La carta que le había revelado tantos secretos era su piedra angular. Comprendió que cada palabra escrita no solo representaba lo que había sucedido, sino también todo lo que podría suceder si se mantenía firme. Con tranquilidad, formuló un plan de encuentro. Propuso a Fernanda y Diego una reunión informal, un almuerzo en la casa familiar, ese lugar cargado de recuerdos preciosos. En la invitación intentó ser claro en su deseo de comunicar lo que había descubierto, haciéndoles ver que era necesario hablar.
Se sentía nervioso al pensar en sus reacciones, pero a la par, emocionado por la posibilidad de un nuevo comienzo. Las horas que siguieron fueron un ejercicio de anticipación y reflexión. A medida que se acercaba la fecha, don Luis repasaba una y otra vez los posibles escenarios. Su mente se alimentaba de preguntas. ¿Estarían listos para escuchar? ¿Podía la verdad ser el catalizador de ese inevitable regreso que su corazón anhelaba? Finalmente, el día señalado llegó. Su corazón latía en un ritmo frenético mientras se preparaba. Hacía mucho tiempo que no sentía una mezcla de ansiedad y esperanza como esa. Pero algo en su interior le decía que era el momento adecuado para dar este paso decisivo. Estaba listo para descubrir si el amor podía sanar las heridas del pasado. En ese mismo instante sus pensamientos comenzaron a plantear otra pregunta. Crucial, ¿sería la verdad el puente que uniría lo que estaba fracturado, o el final de lo que había intentado construir? Mientras se dirigía a la cocina, el sonido de unos pasos resonó en el corredor, y una voz familiar lo hizo voltear. Era Diego, su hijo, quien había llegado inesperadamente. La posibilidad de un cambio radical atravesó su mente al mismo tiempo que una sombra de incertidumbre se cernía sobre él. ¿Qué diría al verlo, que lo estaba viendo? Esta confrontación podía marcar el inicio de su reencuentro o el cierre definitivo de una era. La respuesta se avecinaba, y ya no había vuelta atrás. La expresión de Diego se transformó rápidamente del asombro a una mirada de confusión. Don Luis, con el corazón en la garganta, pronto sintió el peso de lo que estaba en juego. Su hijo era el primer contacto tangible después de meses de distancia emocional, y un torrente de nervios lo invadió. En su mente pudo ver cómo esta interacción podría ser un punto crucial en su viaje hacia la cercanía familiar. «Hola, papá», dijo Diego sin dejar de observarlo, un atisbo de perplejidad marcando su voz. La fragilidad de ese saludo, cargado de memorias compartidas y silencios incómodos, se aferró a don Luis como un recordatorio de la distancia que había crecido entre ellos. Era el momento de actuar, de mostrar que estaba dispuesto a reescribir su relación. Sin embargo, la incertidumbre se filtraba entre sus palabras. Lo que antes había sido impulsivo ahora se sentía como una danza cuidadosa entre la verdad y el miedo. «Diego, ¿puedes quedarte un momento? Hay algo importante de lo que me gustaría hablar», dijo, eligiendo cada palabra con esmero. Diego dio un paso hacia atrás, su cuerpo mostrando resistencia. La tensión creció entre ellos, como si las paredes de la casa pudieran participar en ese diálogo casi silencioso. Don Luis sintió que parte de su iniciativa caía en un abismo, pero se obligó a seguir adelante. Era el momento de comunicar que el pasado no tenía que dictar su futuro. «Se trata de la carta que recibí. Contiene información que pensé que debías conocer, algo que puede cambiar nuestra forma de ver las cosas». El rostro de Diego se oscureció. Don Luis se sintió impotente al notar la preocupación en los ojos de su hijo, como si de repente las antiguas heridas volvieran a abrirse. A pesar del rechazo, su deseo de transmitir el mensaje seguía intacto. «Papá, realmente no estoy en el estado de escuchar más problemas familiares. Siempre has preferido mantener todo debajo del tapete», dijo Diego, la frustración translúcida en su tono. Esa declaración lo golpeó como un balde de agua fría. A lo largo de los años, había evadido conflictos, eligiendo la calma sobre la confrontación, pero había llegado el momento de romper ese ciclo. Sin embargo, la voluntad de su hijo de cerrar la puerta le causó un profundo desasosiego. Las palabras de Diego fueron un llamado a la acción, el impacto fue inmediato. «Necesito que escuches», Diego comenzó sin soltar la mirada. «No estoy aquí para reabrir viejas heridas, sino para encontrar un camino hacia adelante. La carta habla de cosas que nunca supe y que afectan a nuestra familia. Compartir esto es parte de mi deber como padre». Diego se mantuvo en silencio un momento, suyendo sus palabras. Era evidente que había que encontrar un terreno común, y eso requería vulnerabilidad de ambas partes. Don Luis luchó por recordar que cada pequeño avance en esa conversación era, en sí mismo, un logro. En un momento crucial, decidió dar un paso más, revelándose verdaderamente, una parte de su historia que había ocultado por temor al rechazo. «Tendría que haberte contado que me costó aceptar algunas cosas sobre mi pasado, pero quiero que sepas que estoy aquí, dispuesto a resolverlo. Lo que sea que haya sucedido, quiero enfrentarlo y compartirlo contigo y Fernanda. Estoy listo para escuchar lo que piensas». El eco de su voz resonó en la cocina. Ambos hombres se encontraban en un punto crítico, y mientras la tensión se mantenía, don Luis vislumbró una oportunidad. En aquel silencio,
había un espacio que podría ser la semilla de un nuevo entendimiento. Sin embargo, Diego se giró hacia la puerta. Estaba dispuesto a dar un salto de fe. En su interior, don Luis sentía que la conversación no terminaría allí, que había más capas por desentrañar, más sombras por iluminar. No sé si puedo, murmuró Diego, manteniendo la mirada fija en el suelo. Necesito tiempo, y en ese instante una puerta se cerró, dejando a don Luis a merced de un dilema aún mayor. ¿Qué debería hacer ahora? La resistencia de su hijo era un recordatorio tangible de una verdad desgarradora: los caminos al crecimiento personal y emocional no eran lineales. Había enfrentado sus miedos, pero el tiempo no estaba de su lado. Mientras Diego salía, el inciso de un nuevo cuestionamiento lo asaltó: ¿podría seguir adelante sin su familia de por medio, o habría que pelear por cada pequeño paso hacia la reconciliación? La respuesta se asomaba, cargada de nuevas posibilidades. Pero en medio de la incertidumbre, don Luis se sintió más inspirado que nunca a desenterrar la historia familiar detrás de la carta. Este desafío, aunque intimidante, lo acercaría irremediablemente al propósito de su vida. ¿Podría la revelación del pasado ser el principio de una nueva relación, o una herida más profunda? La búsqueda de la respuesta comenzaba a fluir, y don Luis estaba decidido a dar ese paso, sin importar lo que encontrara en el camino. La tarde se deslizaba lentamente hacia la noche, envolviendo a don Luis en una inmensa sensación de soledad. Se quedó observando el suelo de la cocina, donde la luz ambarina del atardecer apenas lograba iluminar las sombras de su vida. A medida que pensaba en la conversación frustrante con Diego, se percató de que lo que había comenzado como un intento de conexión se había convertido en un viaje hacia su propio yo. Sentado a la mesa, su mirada se posó sobre la carta que había desencadenado todo. La posibilidad de abrir un capítulo inesperado lo impulsó a romper el ciclo que había mantenido su familia en la penumbra. A pesar de las agudas emociones que lo atravesaban, comprendía que cada regreso al pasado podría llevar a un nuevo comienzo. Era el momento de prepararse no solo para el desafío emocional que implicaba la revelación, sino también para investigar sobre el mismo. Decidió hacer una lista de los temas que necesitaba explorar. Abrió un cuaderno que había guardado, un antiguo compañero de sus días de trabajo que ahora sería su refugio emocional. Mientras escribía, se dio cuenta de que no podía hablar de la carta sin antes abordar su propia historia, los errores que había cometido y las decisiones que aún lo perseguían. La vulnerabilidad sería su herramienta en lugar de su talón de Aquiles. Primero, se reflexionó en voz alta, necesitando confrontar sus propias decisiones. Habría de escribir sobre las veces que el miedo lo mantuvo alejado de Diego y Fernanda, como su deseo de protegerse se había traducido en silencio. Tenía que haber sido un mejor ejemplo, anotó con firmeza. Luego pensó en lo que realmente quería transmitir a sus hijos: amor, aceptación y la voluntad de luchar por lo que valía la pena. Su escritura se volvió más ferviente. Las páginas comenzaron a llenarse de confesiones, admitía sus debilidades, sus preocupaciones, hasta su lucha por la paternidad en un mundo que nunca se detiene a perdonar. En medio de esta introspección, sentía como la esperanza brotaba como una planta resiliente. Sabía que el camino hacia la reconciliación sería arduo, pero también percibía que cada palabra escrita lo acercaba un poco más a su anhelo de ser un mejor padre. La idea de revivir el pasado no le parecía tan aterradora ahora. En cambio, se volvió un cuestionamiento sobre cómo podía sanar, y también aprender. Cuando terminó de escribir, su mente se sentía más clara. Todo ese proceso era un acto de valentía que le daba fuerza para enfrentar lo que estaba por venir. Siguió revisando sus notas, cuando un pensamiento lo asaltó. ¿Y si esta carta no solo traía revelaciones sobre su familia, sino también sobre él mismo? Era posible que el contenido de ese sobre pudiera ser más que un simple hecho del pasado. Podría ser un catalizador para despertar algo que había estado adormecido en su interior. Sin embargo, una preocupación lo invadió. La resistencia de Diego lo acosaba. La incertidumbre de cómo su hijo podría reaccionar a las verdades que estaban por revelarse permanecía presente en su mente. Sería necesario planear cómo presentar la historia de manera que resonara con la juventud de Diego, lo suficiente como para motivarlo a explorar su propia vida. Poco a poco, la determinación comenzó a desplazar sus dudas. Ya no estarían solos en esta búsqueda. Esa idea le dio un nuevo aliento. Tomando una respiración profunda, se levantó de la mesa, consciente de que había tomado la primera decisión crucial en su camino hacia la reconciliación. Había que hacer algo tangible, su misión estaba clara: hablar con Fernanda,
quien a menudo era el puente entre él y Diego. Ella necesitaba saber lo que estaba sucediendo, para que juntos pudieran abordar la complicada red familiar. Mientras meditaba en sus próximos pasos, una pregunta se erguía en su mente: ¿qué secretos guardarían la carta y su historia familiar, y cómo cambiarían su vida para siempre? La respuesta podía definir su futuro y el de sus hijos, pero ahora había una nueva luz que lo guiaba en su camino. Con el corazón más ligero pero aún con inquietud, don Luis se preparó para dar el siguiente paso. ¿Sería suficiente la verdad para unir lo que parecía roto? La respuesta se acercaba y la historia familiar esperaba ser desenterrada. Don Luis respiró hondo antes de salir al jardín. La noche había caído, llenando el aire de una oscuridad que amenazaba con consumirlo. Se detuvo un momento sintiendo el frescor, y dejó que su mente se aferrara a la decisión que había tomado. Cada paso hacia la casa de Fernanda no solo estaba cargado de nerviosismo, sino también de un renovado sentido de propósito. Era crucial que ella pudiera entender su evolución como padre antes de compartir la carta con Diego. Al llegar, la luz cálida de la cocina de Fernanda filtraba a través de la ventana. Su figura, visible entre los destellos de luz, parecía estar absorta en la preparación de la cena. Esto le recordó que a pesar de las tensiones familiares, siempre había un espacio para la colaboración, ese reflejo de un hogar que siempre había querido fomentar. Al entrar, el aroma de las especias llenó su mente, haciéndolo sentir un poco más enraizado. «Hola, ¿necesitas ayuda?», preguntó sintiéndose un tanto inusitado por la cercanía que sentía hacia ella mientras se acercaba. Fernanda se giró y sonrió, su calidez era un bálsamo para el alma de Luis. «Siempre hay algo que hacer aquí, pero dame un momento. Quiero que hablemos de algo importante», dijo mientras terminaba de revolver en la olla. Luis se sentó en la mesa, la superficie de madera antigua que había sido testigo de tantos momentos compartidos. Allí, con su determinación a flor de piel, comenzó a expresar sus inquietudes. «He estado pensando mucho sobre cómo hemos manejado las cosas entre nosotros y con los chicos», admitió, sintiendo un peso levantarse ligeramente de sus hombros al verbalizarlo. Fernanda lo miró con interés mientras iba sumando a la conversación. «Luis, ha sido difícil para todos. Pero creo que hay que ser francos. La verdad siempre es el primer paso para sanar». Sus palabras, aunque simples, resonaron en él como un eco de su propio deseo de cambio. Mientras hablaban, Diego llegó. Sus pasos resonaban en el pasillo, y la atmósfera cambió súbitamente. La mirada de Luis se volvió hacia su hijo, sintiendo inmediatamente la tensión en el ambiente. Quería abrir esa puerta que los conectara, y sin miedo, decidió lanzarse hacia lo desconocido. Se inclinó hacia adelante y con sinceridad, expuso su vulnerabilidad. «Diego, hay cosas que quiero compartirte, cosas que he guardado y que no nos han permitido avanzar como familia». La expresión de Diego se tornó seria, y eso le generó un nudo en el estómago. «¿A qué te refieres?», preguntó él con una mezcla de curiosidad y incredulidad. Luis sintió que el momento había llegado. «Necesito que escuches lo que tengo que decir», replicó sintiendo cómo las emociones luchaban por expresarse. Habló de la carta, de su historia y de la verdad que aguardaba ser revelada. Era poco a poco convencido de que su historia merecía ser compartida para que sus hijos pudieran entenderlo mejor. A medida que iba narrando, por primera vez la honestidad estaba eliminando la niebla que había oscurecido su relación, aunque el rostro de Diego se tornaba cada vez más serio. «¿Por qué no nos has contado esto antes? ¿Te das cuenta de cuánto tiempo has perdido?», inquirió su hijo con tono desafiante. Luis se sintió acorralado, pero en lugar de desmoronarse, encontró fortaleza en su vulnerabilidad. «No me he atrevido a enfrentar mis propios miedos. Quiero que entiendas que siempre he querido ser un buen padre. Pero estoy aquí ahora, listo para aprender y cambiar». La tensión en el aire aumentaba, y Luis se preguntaba si el intento mismo era suficiente. Se dio cuenta de que estaba ante un dilema mental y emocional que podría definir el rumbo de su familia. Sin embargo, mientras su hijo expresaba su decepción, una clave de esperanza comenzó a florecer en su pecho. Las conversaciones significativas comenzaban a abrir un nuevo camino. El silencio empezó a ser abrumador mientras todos procesaban la información. La lucha interna de Luis crecía, apremiándose a hablar con serenidad a pesar del tumulto que sus palabras e ideas habían desatado. Todavía la conversación no había llegado a su clímax. ¿Cómo podría Diego aceptar el camino de su padre, una verdad repleta de precipitaciones y vacilaciones? La incertidumbre lo rodeaba, justo como aquella noche que oscurecía el mundo exterior.
Luis sabía que el final de esta confrontación sería revelador. Es solo el inicio, lo sé, murmuró Luis, casi para sí mismo. ¿Podrá nuestra verdad ser el puente que necesitamos? La respuesta comenzaba a deslizársele entre los dedos, y un nuevo temor afloraba. ¿Sería la conexión la que finalmente sanaría viejas heridas, o una caída más hacia el abismo del rechazo? La sala permanecía en un silencio tenso, como si cada uno de los presentes estuviera procesando no solo las palabras de Luis, sino también las verdades ocultas que salían a la superficie. La expresión en el rostro de Diego era una mezcla de incredulidad y dolor, y mientras Luis intentaba descifrar ese mar de emociones, su mente navegaba preguntas inquietantes. ¿Había sido suficiente su sinceridad? ¿Podía realmente su hijo perdonarlo, pese a la carga en el ambiente? Un destello de claridad iluminó la mente de Luis. Este era el momento de ser más que un espectador pasivo en su propia vida. No podían seguir cargando el peso del pasado, estancados en un ciclo de resentimiento y dolor. Él estaba listo para cambiar, pero eso requería verdad y acción. Con una determinación renovada, Luis se dirigió a Diego. Sé que mis palabras hoy no borran el tiempo perdido, pero quiero empezar a cambiar esto. Quiero ser un mejor padre. ¿Podemos trabajar juntos en esto? Era un acto de vulnerabilidad, pero también un llamado a la colaboración. Diego lo miró intensamente, como si buscara la sinceridad oculta entre las dudas. La tensión palpable se matizó ligeramente y aunque las palabras de Luis habían abierto una pequeña brecha, aún estaba lejos de lograr una conexión real. No sé si estoy listo para eso. Has estado ausente, respondió Diego con un tono que revelaba su propia lucha interna. Luis sintió que se acercaba al abismo otra vez, la posibilidad de un nuevo rechazo lo acechaba, pero en lugar de rendirse ante la desesperación, recordó lo que Fernanda había dicho sobre la verdad. Lo entiendo, hijo. He fallado, y lo sé. Pero el camino se construye paso a paso. Estoy dispuesto a hacer lo que sea necesario, incluso si esto significa empezar desde cero. El silencio volvió a invadir la habitación, pero esta vez estaba acompañado de una leve apertura. Luis se encontraba en un precipicio emocional. La incertidumbre podía ser aterradora, pero en ese momento dio un paso hacia adelante. Te propongo algo, Diego. Hablemos de nuestras emociones, aunque sea incómodo. No quiero que cargues con este resentimiento. Comprometámonos a ser honestos, independientemente de lo doloroso que sea. Diego frunció el ceño, sopesando la propuesta. La lucha entre mantener la distancia y acercarse a su padre era evidente en su postura. No obstante, Luis pudo observar un parpadeo de consideración, una chispa que indicaba que, tal vez, la luz en el oscuro túnel de su relación estaba empezando a brillar. Sintiendo que el momento podría ofrecer algo fundamental, se volvió hacia Fernanda. Sé que no solo he fallado contigo, Fernanda. Por eso estoy aquí, como un hombre que busca redimirse, no solo como un padre, sino también como amigo. Era un momento sincero de autoevaluación que abarcaba todos los rincones de su vida familiar. Fernanda lo escuchó, su expresión mixta de empatía y advertencia. Luis, cambiar es un proceso. No esperes que todo se resuelva con una conversación. Sus palabras eran un recordatorio de lo frágil que podía ser la transformación. Todo era nuevo, un camino en construcción. Luis sintió como la presión aumentaba, la presión de las expectativas, la presión del tiempo perdido. Pero esa presión, en lugar de paralizarlo, se convertía en un motor que lo impulsaba. Entiendo, pero prometo que estaré aquí. Quiero ser parte de sus vidas, no un fantasma. Estoy decidido, enfatizó, que cada palabra se convirtió en parte de su constructiva redención. En ese instante, lo que Luis había temido toda su vida se transformó en una revelación. Enfrentar sus errores era el principio de su viaje de reconciliación. Pero sabía que el camino sería largo y lleno de curaciones necesarias, retos que requerirían paciencia y amor sincero. El clima en la habitación comenzó a cambiar, como si el aire se purificara con cada palabra de compromiso. Pero al mismo tiempo una sombra se alzaba en la mente de Luis. ¿Qué pasaría si su esfuerzo no resultaba suficiente? Mientras se perdía en esos pensamientos, la realidad de la carta que había traído nuevamente emergía en su mente. Era el catalizador de su transformación, una pieza clave que aún no había compartido. Luis supo que había llegado el momento de revelarla, pero la decisión de cuándo y cómo quedaba suspendida en el aire. La conexión con Diego y Fernanda aún estaba frágil, y temía que el contenido de la carta pudiera desviarlos de su camino de reconciliación.
las preguntas se agolpaban, y la urgencia de la verdad lo empujaba. ¿Qué efecto tendrá en mi familia? Luis sintió que las respuestas se deslizaban más allá de su alcance, pero una cosa era clara, la decisión de abrir ese sobre estaba cada vez más cerca, la incertidumbre se convirtió en un nuevo desafío. Estaba en el umbral de un nuevo capítulo, pero también se preguntaba si su viaje hacia la verdad sería la respuesta definitiva hacia la conexión que tanto deseaba. El contenido de la carta podría ser la clave que lo uniera con sus seres queridos, o llevarlos a un nuevo abismo de desilusión. La noche continuaba su avance y con cada tic del reloj, la acción necesaria se hacía más inminente. Luis sintió que el tiempo se distorsionaba a su alrededor, como si cada segundo se alargara en la desesperación de la incertidumbre. La sala había tomado un giro inesperado, y las respiraciones de Diego y Fernanda se entrelazaban con las de él, formando un eco de inseguridad palpable. Tenía que actuar, y rápido. La carta en su bolsillo parecía cada vez más pesada, insistiendo en su revelación. Diego, Fernanda, empezó Luis, intentando captar la atención de ambos, ser totalmente honesto implica dejar al descubierto algunas cosas que he mantenido ocultas. Tal vez lo que voy a decir no sea fácil de escuchar, pero es parte de lo que quiero compartir. Esa afirmación resonó en el silencio, un compás que marcaba el latir acelerado de su corazón. ¿Qué más puedes ocultar?, replicó Diego con un hilo de resentimiento, acompañado de incredulidad. Las palabras de su hijo se clavaron en él como dardos. Era consciente de que la distancia emocional que existía entre ellos había surgido de su propia indolencia, pero no quería que esa verdad se convirtiera en un muro infranqueable. ¿Esa carta que contiene realmente?, insistió su hijo, voz firme pero con un leve temblor que traicionaba su curiosidad. Mientras tanto, Fernanda observaba cada movimiento de Luis, esperando una respuesta que no solamente fuera sabia, sino también transformadora. Lo sé y entiendo que mi pasado pesa mucho, admitió Luis, dejando que su rostro se iluminara bajo la luz de la honestidad. Es sobre mí, pero también sobre la familia, sobre cosas que considero haber perdido para siempre. No solo me afecta a mí, sino a nosotros, a nuestros lazos. El aire se tornó denso. Luis tomó una decisión casi automática. Era hora de abrir el sobre y con él un capítulo que había mantenido cerrado por demasiado tiempo. El contenido de esta carta podría cambiar muchas cosas. Quizás pueda ser la forma de entender por qué he estado ausente. No puedo seguir ocultándolo. Con mano temblorosa sacó el sobre, sintiendo cómo su cuerpo reaccionaba a la inminente revelación. Las expectativas de sus seres queridos estaban a su alrededor como un puñado de espinas, la posibilidad de rechazo era aterradora, pero el deseo de redención era aún más fuerte. Tenía que hacerlo. Luis, comenzó Fernanda, pero él la interrumpió. Es tiempo de enfrentar la verdad. Esto marca el inicio de un nuevo camino para todos. Las palabras colgaron en el aire mientras abría cuidadosamente el sobre. Sintió que su corazón palpitaba en sus sienes. Adentro, la carta contenía confesiones que desearía nunca haber tenido que escribir, promesas que había roto y un mensaje de esperanza oculta. Palabras que podrían desgarrar su relación, pero que también poseían el poder de sanarla. Luis leyó en voz alta, poniendo en voz cada palabra que había temido pronunciar. He cometido errores, he sido egoísta en la búsqueda de mis propias ambiciones. Se detuvo. La expresión en el rostro de Diego denotaba una lucha interna. La verdad innegable que estaba compartiendo parecía estar creando una fractura en el ahora frágil ambiente. Pero me doy cuenta, continuó esforzándose por mantener la voz firme, que cada paso que he dado lejos de ustedes ha sido un paso hacia mi propia prisión emocional. Quiero combatir mis demonios y enfrentar lo que he hecho. Esta carta es un primer paso para arriesgarme a cambiar por nosotros. El entorno se volvió tenso. Diego y Fernanda intercambiaron miradas, cada uno cargando su propio peso de incertidumbre. Luis estaba consciente de que había lanzado el primer ladrillo para reconstruir lo que alguna vez se había perdido, pero sabía que no estaba hecho. Quedaban muchas capas por despojar, y entonces, sin previo aviso, Diego se levantó abruptamente del sofá, su rostro en llamas de emoción. No puedo simplemente sentarme aquí y escuchar esto, papá. Hay cosas que no puedes borrar solo por hacer una confesión. Luis sintió que las palabras se detuvieron en su garganta. El impacto de la afirmación de su hijo lo sacó de su trance y una mezcla de sorpresa y angustia lo invadió. Diego. No, escúchame. Exclamó.
No sé si puedo perdonarte, tampoco quiero ser el que solamente se sienta y escuche tus disculpas. No puedo. La puerta de sus emociones se había abierto con violencia, y Luis comprendió que debía hacer frente al dolor que había causado. Mientras Diego se alejaba, Luis sintió que todo se desmoronaba. Diego, espera. Nos queda tanto por hablar. Gritó, pero la figura de su hijo se desvaneció rápidamente. La conexión se había fracturado nuevamente. En ese instante, Luis comprendió que abrir la puerta a la verdad era solo el primer paso. La verdadera batalla no estaba solo en sus confesiones, sino en la lucha constante por ser el hombre que su familia necesitaba. Se quedó mirando el sobre ahora vacío, al igual que la voluntad de su hijo de acercarse. Había creado un camino hacia la verdad, pero aún quedaba un abismo que cruzar, y sus propios miedos ya habían comenzado a enredarse nuevamente. ¿Podría reconstruir esa relación rota? ¿Tendría el valor para enfrentar tanto su propio dolor como el de su familia una vez más? En el fondo, Luis sabía que este era solo el principio de un viaje mucho más largo, donde las verdades, aunque dolorosas, podrían finalmente forjar el camino hacia la redención. Mientras el silencio caía de nuevo en la habitación, el impacto de la revelación lo enfrentaba con una nueva pregunta: ¿estaba preparado para continuar este camino hacia la verdad, aun cuando sus seres queridos podían seguir alejándose de él? Mientras la noche chochaba en un silencio opresivo, don Luis repensaba lo que había ocurrido. El corazón le latía con fuerza, pero no era solo el estruendo de la angustia, era también el eco de una determinación renovada. Se dio cuenta de que las palabras que había compartido no eran simplemente un desahogo, eran el primer ladrillo en la construcción de puentes que habían estado rotos durante demasiado tiempo. Diego había salido furioso, y la sombra de la frustración lo envolvía. Sin embargo, en lugar de rendirse, don Luis tomó la decisión de buscar la forma de demostrarles a sus hijos que era posible sanar. La carga de su pasado podía ser pesada, pero ahora entendía que su verdadero peso no residía en el secreto, sino en el silencio. La revelación de la carta había sido un hito, un acto de valentía que le había permitido abrirse a la posibilidad de escuchar. No solo lo hizo por sí mismo, sino también para ellos. Era el momento de actuar con coherencia. Al día siguiente, don Luis se despertó con una sensación de renovada esperanza. Su pensamiento estaba claro, el compromiso había comenzado. La búsqueda del entendimiento iba a ser un proceso arduo, pero estaba decidido a iniciar ese camino con un enfoque firme y abierto. Comenzaron sus días en la propiedad familiar, entre las paredes que llenaban la casa con voces de antaño, mientras cada rincón susurraba historias de risas y amor. No se detuvo en momentos de reminiscencia, el pasado estaba ahí, pero su corazón estaba dirigido hacia el futuro. A medida que trabajaba en la casa, se enfocaba en la preparación de un espacio donde pudiera invitar a Fernanda y Diego a regresar. Su objetivo era crear un ambiente que alentara a la conversación, en lugar de la confrontación. Luis se comprometió a ser honesto y a mostrar con acciones, no solo con palabras, que había aprendido de sus errores. Comenzó a documentar su viaje, escribiendo cartas que enviaría a sus hijos en momentos apropiados, donde expone sus sentimientos y las lecciones aprendidas. Fue un proceso de autoexploración. En cada palabra escrita, descubría algo nuevo sobre sí mismo, sobre lo que quería transmitir. Cada carta se convertía en una ventana hacia su alma, y poco a poco sentía que estaba conectando nuevamente con ellos. Una semana después se encontraba en la casa, cuando de repente recibió un mensaje de texto de Fernanda: «Papá, Diego quiere hablar contigo». La ansiedad le recorrió el cuerpo. Su mente se inclinaba hacia un mar de posibilidades. Deben estar listos para escuchar. Esa incertidumbre se mezclaba con una incipiente ilusión. Estaba preparado para enfrentarse a lo que fuera que esa conversación pudiera traer. El día de la reunión llegó, y todo se sentía distinto. Don Luis había arreglado el salón, llenándolo de fotos familiares, y preparado su famosa receta de pavó. El aroma inundó la casa, y con cada respiración, se sentía más ansioso pero también más firme en su propósito. Cuando Fernanda y Diego llegaron, Luis los recibió con una sonrisa. La tensión era palpable, pero se esforzó por mantener un ambiente ligero. «Bienvenidos a casa. He estado esperando este día para hablar», dijo, buscando el valor que necesitaba para enfrentarse a sus errores. La conversación comenzó con cierta incertidumbre, pero don Luis tomó la iniciativa para compartir lo que había experimentado en su tiempo a solas y lo que había aprendido al repasar sus recuerdos. Habló sobre sus errores, los miedos que lo habían mantenido distante, y cómo cada día se había comprometido a ser mejor.
Con cada palabra se dio cuenta que no había más secretos, sino una oportunidad abierta para el perdón. A medida que la cena avanzaba, la conexión comenzaba a florecer. Diego mostró una vulnerabilidad inesperada, compartiendo su propia lucha por entender el pasado de su padre y cómo lo había afectado. Fernanda agregó su perspectiva, expresando su deseo de que la familia pudiera unirse en lugar de seguir en este ciclo de rencor y distancia. Las discusiones se volvieron más profundas y las palabras que habían estado escondidas empezaron a fluir. Don Luis observaba cómo lentamente las murallas que había construido con miedo se estaban derrumbando. Era el inicio de un proceso de sanación, donde tanto él como sus hijos reflejaban cambios genuinos en sus emociones. Más importante aún, sentían que estaban en el camino correcto hacia la reconexión. Finalmente, llegó el momento cúlmine. Don Luis retiró la carta que había guardado con tanto esmero y se la ofreció a sus hijos. Este es un recordatorio de que la verdad nos conecta a todos. Quiero que cada uno de ustedes sepa que estoy aquí para lo que necesiten, y estoy listo para enfrentar esto juntos. El silencio reinó mientras cada uno de ellos leía en voz alta su contenido. Era un acto de comunidad, un puente que cruzaban juntos. Y así, la carga que había llevado lo largo de los años era finalmente compartida. No había ningún temor en el aire, solo un vasto espacio lleno de promesas y nuevas oportunidades. Cuando terminaron, un nuevo entendimiento surgió entre ellos, y la familia comenzó a florecer de una manera que nunca habían imaginado. La conexión y la verdad se habían convertido en la base de su relación, y el camino hacia adelante parecía iluminado por la fuerza del amor familiar. Con una nueva hoja que se daba vuelta en su vida, Don Luis sintió una satisfacción profunda al haber conquistado sus mayores miedos. Había comprendido que el camino hacia el crecimiento personal no siempre es lineal, pero a veces, la resistencia del corazón puede abrir puertas a la redención. Era el momento de celebrar, de reavivar la llama de la familia, y estaba completamente listo para ese nuevo capítulo. Recuerda, esto es solo el comienzo. Así que necesitan suscribirse ahora. Esto es el momento de mostrar su apoyo. Dejen un me gusta ahora para alimentar el algoritmo. Comenten sus reacciones y teorías sobre el final. Y no olviden compartir instantáneamente este vídeo con al menos 5 amigos que necesitan ver esta conclusión. No esperen ni un segundo más para compartir. Solo los verdaderos fans de historias de superación personal entienden la importancia de apoyar el canal a través de estas acciones.